Quiero dar una continuidad al tema del domingo pasado por la tarde, porque es muy importante, hermanos, de tener nuestra fe centrada. Usamos este texto el domingo pasado, Juan 12:34, donde la gente, aquellos judíos que escucharon a Jesús, la predicación de él, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley. Y eso era cierto, leían la ley cada sábado. Y dicen ellos, cuando Jesús les dice algo que no les parecía a ellos lógico, dice: hemos oído de la ley que el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido de Dios, iba a permanecer para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? El Mesías, hermanos, era reconocido como el Hijo del Hombre. Y Jesús les había dicho que Él tenía que morir. Y ellos dicen: pero es que no es posible. Entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre?, preguntan ellos. ¿Que acaso no eres tú el Mesías? ¿Has estado enseñando, has mostrado por los milagros, por tus enseñanzas, que en verdad eres un enviado de Dios? Pero reconociéndote a ti como el Mesías, el heredero del trono de David, pues no puede ser. Entonces no eres tú. ¿Quién eres tú? ¿No eres el Mesías que has estado diciendo? Bueno, la reacción de los judíos, hermanos, de esa pregunta, la razón fue: el Cristo sería heredero de David, y dicen ellos, no puede ser matado. Bueno, las Escrituras nunca dijeron eso. Los profetas nunca dijeron eso. Ellos así lo interpretaron. Pero ellos interpretan la palabra permanece para siempre, pero las Escrituras no dicen que el Mesías no iba a ser matado. Para que el heredero de David permaneciera para siempre, tenía que morir. Tenía que morir. Lo vamos a ver más adelante. Juan 3:14, esto fue lo que les hizo a ellos hacer la pregunta: ¿cómo que va a ser levantado? ¿Cómo que tiene que ser matado? Bueno, Jesús les había dicho: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero hermanos, la serpiente que fue levantada en el desierto tuvo un propósito. Había un propósito detrás de esa serpiente, de esa figura que Moisés hizo en esa asta. La sanidad del judío en el desierto dependió de la serpiente de bronce. La sanidad de ellos dependió de esa serpiente. Dice Números 21:9. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguno, notemos aquí, hermanos, cuando alguno era mordido por una serpiente, esa persona mordida tenía que mirar hacia la serpiente de bronce y vivía. Tenía un propósito. Dios mandó serpientes venenosas en el desierto, porque aunque estaban en el desierto por 40 años dándole vuelta, seguían con rebeldías. Entonces Dios, fastidiado, mandó serpientes venenosas. Y cada vez que un judío rebelde hacía algo, lo picaba una serpiente. Y la única manera de poder o en otras palabras, hermanos, esta serpiente era un antídoto para curarlos. Pero tenían que voltear y ver hacia el lugar donde estaba esa serpiente de bronce, parada en alguna parte en lo alto. Y la miraban y sanaban. Y ellos no entendían que Cristo, para poder sanar a la humanidad del pecado, tenía que ser levantado también como esa serpiente. Pero ellos no entendían el propósito. Primera de Pedro 2:24, hermano, notemos esto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos, o sea, picados por el pecado,
a los pecados, estando muertos en ese veneno, podamos vivir a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Cristo tenía que morir en la cruz para poder sanar a la humanidad. Pero ellos no entendían eso. Ellos lo miraban todo tan literal que no pasaba por la mente de ellos que el Mesías, el heredero del trono de David, debía de morir. No lo entendían ellos. Cristo, hermanos, heredó el trono de David. Dice Lucas 1:33, lo que dijo el ángel: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cada palabra ellos las interpretaban literal. El ángel no está diciendo que el Mesías que nació va a vivir toda la vida sobre la tierra. No, va a morir. Para poder sanar la enfermedad del pecado, tenía que ser levantado en un madero, ser matado para poder llevar las heridas en su cuerpo. Lucas 1:32, este será grande. ¿Este quién? Cristo Jesús. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está usando a David como padre de Jesús, porque José y María eran de la familia de David. Por eso María también tuvo esa bendición de ser escogida como madre de Jesús. Todo estaba bien organizado por el Dios del cielo. Este será grande. En la tierra no, en el cielo. Y vamos a ver. Y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, el mensaje que está recibiendo José de parte del ángel y María están anunciándole la clase de persona que sería esa criatura que traía en el vientre María. Palabras del ángel Gabriel. Será grande y heredará el trono de David. Pero ellos lo estaban viendo físicamente. Físicamente. La diferencia, hermanos, entre David y Cristo fue que David murió y su sepultura todavía estaba allí en Jerusalén. Y uno viene esto. Cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, le dice: varones, hermanos, tratando de explicarles quién era Jesús, les dice Pedro: se os puede decir libremente del patriarca David. ¿Quién era David? El rey David. ¿Ok? Murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Si usted va al sepulcro de David, David todavía está en ese sepulcro. Pero su heredero no está en ese sepulcro. Esa es la diferencia. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está explicando Pedro a la audiencia que Cristo Jesús, al que ellos están predicando, es verdaderamente el descendiente de este rey. Y que Dios prometió sentarlo en el trono de este rey, pero no en la tierra, en el cielo. Ellos no lo podían ver. Viéndolo antes, o sea, David profetizó, viéndolo antes, habló, notemos esto, de la resurrección de Cristo, del heredero de su trono, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Al tercer día se levantó entre los muertos, vino un ángel, movió la piedra y salió el Señor. Cuando vienen las mujeres a buscarlo, dicen los ángeles: pasen, no está aquí. Algunos grupos religiosos dicen que Dios escondió el cuerpo de Jesús. Los fariseos decían que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. Hermanos, si Jesús dijo al tercer día resucito, Él resucitó. Y se apareció a sus apóstoles. Y Pablo dice, y a más de 500 hermanos juntos.
Y luego, en Lucas 24, van dos de sus discípulos por un camino a un cierto lugar, van platicando, hoy es el tercer día que nuestro maestro murió. Y no se ha levantado, nos engañó. Van platicando y se aparece Jesús junto a ellos y va platicando con ellos. Y les dice, ¿qué es esta plática que traen ustedes? Y ellos dos dicen, ¿qué acaso eres extranjero? ¿No sabes lo que pasó aquí en Jerusalén? Dice Jesús, ¿qué pasó? Pues de Jesús de Nazaret, que este y este y este es el tercer día. Y entonces Jesús dice, tardos de corazón para entender las Escrituras. Y les abrió todas las Escrituras. Cuando ellos llegaron a donde iban, dice, no ardía nuestro corazón cuando hablaba este hombre con nosotros. Y desapareció el Señor. Ese era el tercer día y había resucitado. Hermanos, es lo que está tratando de explicar Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La ley de Moisés decía, por boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa. Aquí habían 12 testigos, aparte de las mujeres, y aparte de los 500 hermanos. Hermanos, esta explicación de Pedro está diciendo que el Cristo que mataron, que levantaron, era el heredero del trono de David, pero no en la tierra. Vamos a ver. El problema de Israel fue, mal entendieron todo lo dicho por los profetas acerca del Cristo. Diría uno, pero ¿cómo es posible? Es posible. ¿Cómo es posible? El reino de Cristo, hermanos, sería un reino espiritual. Ellos esperaban un rey sentado en Jerusalén, dirigiendo un ejército, destruyendo todas las naciones que estaban alrededor de ellos, principalmente a Roma. Ese no era el plan de Dios. Jesús hablando con Pilato, o Pilato condenando a Cristo, le dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Le dijo Pilato, pues tú eres rey, lo soy. Soy rey, pero no de este mundo. Dile a tu jefe allá, a César, que no se preocupe. Yo no le voy a quitar a él su reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice Cristo, miremos esto, hermanos. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los judíos están gritándote, crucifícalo, crucifícame. Si mi reino fuera de este mundo, tendrían a mis servidores. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes eran sus servidores? Los ángeles. ¿Recuerdan en Mateo 4:11, cuando está Cristo en el desierto, que el Satanás lo está tentando? Dice, el diablo entonces lo dejó, y ahí se quedó solo el Señor abandonado, con hambre, cansado, agotado. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ángeles. ¿Por qué? Porque es divino, es Dios, es eterno. Y los ángeles son servidores, como nosotros, igualmente. Hermanos, ¿acaso piensas, le dice Cristo a Pilato, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No a Pilato, cuando están arrestando a Jesús. Sus discípulos se echan encima de aquellos. Pedro le corta la nariz, la oreja a uno de ellos. Dice, hey, detente. Mi Padre puede mandarme. Miren, hermanos, 12 legiones. ¿Saben qué tanto eran 12 legiones en número que usaban los romanos de época? 78,000 soldados, según los comentaristas. 78,000 soldados para impresionar a la juventud rebelde. 78,000 soldados. Dice Jesús, hey, guarda tu cuchillito, no te sirve para nada.
12 legiones. Hermanos, cuando Samaria estaba rodeada por los sirios, se levantó el siervo de Eliseo y se asoma por la borda de los muros y pega un grito y dice: ¡ay, Señor mío, estamos rodeados de un ejército! Le dice Eliseo: pues cálmese, son malos que están con nosotros. Y se queda viendo él: ¿dónde? Nomás tú y yo. Dice Eliseo: Señor, ábrele los ojos. Levanta los ojos al cielo, legiones de ángeles con carros de fuego alrededor del cielo. Es lo que tenía Cristo, hermanos. Él era el heredero del trono, pero no aquí. Aún los discípulos no entendieron lo que sería el reino, hermanos. Los apóstoles por 3 años, Cristo estuvo enfatizando el reino, el reino, el reino, y nunca entendieron ellos. Mira lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Esta es una profecía, hermanos, de casi 500 años antes de Cristo. Humanamente, porque Él ya existía en la eternidad. Humanamente. Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esta era la frase clásica del judío. El Mesías va a estar para siempre, para siempre. Nunca dijo Dios aquí. No dijo en la tierra. Sí, su reino es para siempre. Pero no aquí. Miren, Hechos 1:6. Cristo ya para irse al cielo. Las últimas instrucciones del Señor, los apóstoles, y le dice: espérate, Señor, todavía no te me vayas. ¿Vas a restaurar el reino de Israel ahora, antes de que te vayas? Ah, entendieron. No entendieron. La profecía decía: levantar, hermanos, no restaurar. En el libro de segunda de Pedro 3:9 dice que Dios va a destruir la tierra con fuego. No dice restaurar. Cristo fue declarado rey. Miren, Zacarías 9:9, otro profeta que habla de Cristo. Alégrate mucho, hija de Sión. Sión era Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hablando de Cristo, su entrada a Jerusalén. Jesús no iba a entrar cabalgando en un caballo blanco, con un ejército detrás de él. 487 años antes de Cristo, humanamente hablando, se dijo lo visto en Mateo 21, del 5 al 11. Entró en Jerusalén. Entró en Jerusalén. Jesús identifica al pueblo abiertamente. Mateo 21:5. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Le dice a sus apóstoles: vayan y anuncien dentro de la ciudad que aquí vengo. Antes no lo había hecho eso Jesús. Recuerdan que hemos estudiado: hacía un milagro, no lo digan, no lo anuncien. Pero aquí Él personalmente dijo: entren a la ciudad y anuncien eso. Dice el verso 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Anunciaron: ahí viene el Rey, el Mesías, el heredero de David. El Rey esperado ya llegó. Mateo 21:7. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Jesús les dijo: vayan, por allá van a encontrar un pollino amarrado, tráiganmelo. Pero Señor, ¿y el dueño? Si el dueño dice algo, decirle: el Señor lo necesita. Se lo trajeron.
y se sienta en él. Y la multitud, la cual recibieron la noticia de los apóstoles, ahí viene, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cristo, heredero del trono. Pero no ahí. El trono lo iba a heredar después de la resurrección. Simplemente lo que se quería anunciar es que ese Jesús de Nazaret, odiado y despreciado, era el heredero del trono de David. Y el pueblo decía hosana. La palabra hosana significa salva, Señor. Y la gente clamaba a Jesús, lo reconocieron, sus enseñanzas, sus milagros, su vida, su comportamiento, su ejemplo. Sí, hermanos. Ese rey fue rechazado. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, fíjese, de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos y reprende al pueblo, que no digan eso que están diciendo. Las mismas serpientes, las mismas víboras, los mismos buitres. El pueblo aclama. A ellos no les gustó. Dile a tus discípulos que se callen. Juan 19:5. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron: no tenemos más rey que César. La mentira más grande del mundo. Ellos odiaban a César. Pero ahora tienen que cambiar hipócritamente por el momento para complacer a Pilato. César es nuestro rey. Este hombre ni lo conocemos. Repitieron la historia de sus antepasados. Recuerdan que Jesús dijo: si estos callan, las piedras hablarán. No podían callar. ¿Qué pasó en el pasado? Israel rechazó a Dios para que no fuera rey. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Lo mismo hicieron, repitieron la historia de sus antepasados. No queremos este. Él no es nuestro rey. Jesús, hermanos, fue el heredero del reino de David, pero en el cielo. Cristo está reinando en el cielo y en la tierra. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo dijo todo esto? Cuando resucitó entre los muertos. Mi trono está allá, mi corona está allá. Soy el heredero de David. 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús. Señor de señores, Rey de reyes, soberano. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. La iglesia somos los elegidos, los escogidos, los fieles, que reinaremos. Estamos reinando con Él aquí ahorita, y Él está reinando en el cielo, dirigiendo a la iglesia por medio de su palabra. Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios, Cristo Jesús, es Dios, y Él está reinando. Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando aquí? El profeta Isaías. ¿Hablando quién? Dios. ¿Quién? Las tres personas.
se doblará toda rodilla. Notemos esto. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ante la divinidad, la deidad, la eternidad. El hombre va a tener que doblar las rodillas. Si no es aquí, va a ser allá. Humillado o levantado. Pero Cristo es el Mesías, el heredero, el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Porque Cristo es igual a Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sí, hermanos. Cristo tuvo que ser levantado, morir en el madero, para poder aliviar a la humanidad de su problema. Como la serpiente fue levantada, daba sanidad al judío picado por la serpiente. Gracias, hermanos, ese es el tema de esta mañana. Dios los bendiga, y como siempre hemos dicho, si alguna persona ha entendido lo que es la voluntad de Dios, nuestro Dios nos dice que tenemos que confesarle. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras de Jesucristo literales para poder recibir el perdón de Dios. Gracias, hermanos.